Las comisiones de investigación sirven para aportar datos a un asunto de interés público y para controlar a los políticos. Pero la política hoy está tan crispada que los partidos también usan esas comisiones para debilitar al contrario. El PP acaba de activar una en el Senado sobre el caso Koldo y amenaza con hacer desfilar a Pedro Sánchez. El PSOE contraataca con otra en el Congreso sobre la compra de mascarillas y sugiere como compareciente a Alberto Núñez Feijóo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, comisiones parlamentarias, investigación o espectáculo. Hola, José. Hola, Ana, ¿qué tal? José Hermedas, corresponsal parlamentario del País. Oye, estos días se han activado varias comisiones de investigación, la del caso Koldo, la de las mascarillas, pero ¿cuántas comisiones de investigación hay abiertas ahora mismo? Sí, vamos a tener investigaciones a tutiplén. Pues ahora mismo hay 4 en el Congreso y una en el Senado. En el Congreso hay una investigación sobre los contratos de mascarillas en el año 2020 por todas las administraciones, incluidas las autonómicas y las gobernadas por el PP. Y luego hay otras 3 que son resultado de los pactos suscritos en su día por el PSOE con los independentistas. Las 3 relacionadas con Cataluña. Una sobre las operaciones, la guerra sucia del Ministerio del Interior de la llamada Policía Patriótica contra el independentismo. Otra sobre el caso Pegasus, el uso de ese software espía también contra dirigentes independentistas. Y una tercera que es sobre los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils, los atentados yihadistas, un asunto sobre el que una parte del independentismo tiene una teoría de la conspiración que dice que pudo haber una implicación del CNI, etcétera, cosa que no se ha probado nunca. Y luego queda la que ha creado en solitario la mayoría absoluta del PP en el Senado, que también es sobre los contratos de mascarillas, pero en este caso únicamente sobre el caso Koldo, es decir, solo sobre el gobierno central y sobre administraciones socialistas. ¿Y quién investiga ahí, José? Pues los diputados, o sea, cada grupo elige sus representantes, se elabora una lista de comparecientes que hay que pactar o votar, ¿no? Digamos que cada uno, según la fuerza que tiene, cada grupo pues puede imponer más comparecientes y se son llamados a declarar y después al final pues se intentan unas conclusiones de consenso y si no las hay pues también las impone la mayoría. Oye, en el caso de las mascarillas, para aclarar cómo se adquirieron durante la pandemia, hay 2 comisiones, ¿no? Una en el Senado y otra en el Congreso. ¿Pueden ambas investigar a la vez? Pues sí, es un poco absurdo, es yo creo que un poco revelador de hasta dónde ha llegado el enfrentamiento y la falta de acuerdo en la política española, pero es así. No son exactamente iguales, o sea, la del Congreso va a investigar los contratos de mascarillas de todas las administraciones, también las autonómicas que dirigía el PP, y la del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, se va a ocupar única y exclusivamente del caso Koldo. Como se ve, pues ambas tienen un sesgo político de partida pues muy claro, ¿no? Sobre todo, hay que decirlo en el caso del Senado, ¿no? Porque se ha focalizado solo en las adjudicaciones del Partido Socialista, ¿no? Es muy habitual que haya varias comisiones de investigación de varios temas abiertas. ¿Cuántas comisiones hemos visto en democracia en todos estos años? En el Congreso 23. Ha habido 23 comisiones desde la primera que se creó en el año 1979 y que era sobre las finanzas de Radio y Televisión Española. Bueno, sí, ha habido en determinados momentos, en los años 90, cuando los escándalos de corrupción sacudían al gobierno de Felipe González, hubo varias comisiones. También luego en los años 2000 coincidieron algunas. Incluso este solapamiento de comisiones parecidas entre el Congreso y el Senado tampoco es exactamente nuevo, porque ya en el año 2016
En el Congreso se creó una comisión sobre la financiación ilegal del PP, sobre la famosa Caja B, y el PP, que entonces también tenía mayoría en el Senado y no en el Congreso, creó allí en la Cámara Alta una comisión sobre la financiación de todos los partidos. Con lo cual, pues ambas evidentemente tenían puntos en común. Ahora mismo, ¿quién puede pedir que se abra una comisión de investigación? ¿Cuáles son los requisitos, lo más básico? Lo más básico, lo que establece el reglamento del Congreso, es que lo pueden pedir 2 grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados, es decir, 70 diputados. Son quienes pueden tomar la iniciativa. Luego se tiene que votar en el Pleno y conseguir una mayoría, ¿no? Más si es que no es, y en ese caso pues se crea la comisión. Y una vez la comisión está activa, ya se ha activado, ¿qué documentación se puede pedir? Bueno, los diputados pueden pedir todo tipo de documentación que consideren pertinente para el esclarecimiento de los hechos que van a ser indagados, ¿no? Luego otra cosa es que las administraciones pongan pegas o que en determinados casos las administraciones o el Estado, en este caso, se puede escudar en que determinadas materias son secretas y que entonces que no se van a poner a disposición del Parlamento. Pero en principio no hay así una restricción especial sobre los documentos que se pueden pedir. Bien, es verdad que casi siempre surgen quejas de que no ha habido una colaboración total, de que se ha regateado determinada documentación, etcétera, porque tampoco tiene la comisión ahí tampoco tiene una fuerza coactiva muy grande para exigir esos documentos. Hay países donde las comisiones de investigación pueden incluso ordenar registros e incautarse documentos. No es para nada el caso de España. Hablabas de una veintena de comisiones desde que empezó la democracia en nuestro país, pero ha habido algunas históricas. Recuerdo la de la colza o la del 11M, no sé cuáles te han llamado a ti más la atención. Bueno, la de la colza fue la primera así sonada, digamos, ¿no? Ya que fue un caso de un impacto terrible en el momento, ¿no? A comienzos de los años 80. Yo creo que la que ha dejado imágenes más perdurables fue la del 11M, ¿no? Fue una comisión que se hizo en caliente al poco de la llegada de Zapatero al gobierno y después de los atentados, y yo creo que hay imágenes que las personas que ya tenemos una cierta edad es difícil que nos olvidemos, ¿no? Pilar Manjón, la representante de las víctimas, que había comparecido y había tenido una intervención muy contundente y muy emotiva al mismo tiempo. Sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. También la comparecencia de José María Aznar, muy desafiante con los diputados y alentando la teoría de la conspiración, fue donde dijo aquello de que los autores intelectuales de la matanza de los trenes no estaban ni en montañas muy lejanas ni en desiertos muy remotos. Y también hubo una comisión que yo creo que también fue en su momento muy sonada, que fue la de la crisis financiera. Era sobre la crisis de las cajas, pero luego también abarcó pues la quiebra del Banco Popular, y por aquella comisión desfiló pues los responsables de las cajas, los ministros y exministros de Economía, la comisaria europea del momento y su antecesor. Fue una comisión también que hizo un trabajo muy, muy intenso y que yo creo que también fue de las que han dejado más recuerdo, ¿no? Ahora me sigues contando, José. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Nos hace tener que solicitar en la Comisión de Investigación de compra de material sanitario durante la pandemia que se constituye en el Congreso, nos hace tener que solicitar la comparecencia tanto de la presidenta de la Comunidad de Madrid como de su pareja.
Estamos escuchando al portavoz de Sumar en el Congreso, a Íñigo Errejón, que anunció estos días que quieren pedir que Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso comparezcan en la comisión de investigación sobre la contratación pública de material sanitario durante la pandemia. José, ¿se puede poner algún límite a quién llaman los partidos a comparecer a una comisión? En principio no, lo que pasa, se pueden poner límites en el sentido de que porque lo pida una formación, en este caso Sumar, no tiene necesariamente que prosperar, pero si la mayoría de la comisión lo aprueba, el convocado está obligado a comparecer. Esto figura en la propia Constitución. Las comisiones de investigación tienen un tratamiento constitucional. El artículo 76 de la Constitución establece que Congreso y Senado podrán crear comisiones de investigaciones para esclarecer, y esto es textual, abro comillas, cierro comillas, cualquier asunto de interés público. Y establece también que los convocados tienen la obligación de comparecer. Otra cosa es que una vez allí no están obligados a declarar. Pueden guardar silencio, pero a comparecer están obligados y si no lo hacen pueden ser acusados de un delito de desobediencia. Por lo tanto, como primera medida, tengo que anunciarles también que vamos a solicitar la comparecencia de la señora Armengol en la comisión de investigación que se va a constituir hoy en el Senado. Este era el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, que exige la comparecencia de Francina Armengol en la comisión de investigación por su papel en la trama Koldo. Al final, los partidos se atacan, ¿no?, llamando a comparecer a unos y a otros. A ver, realmente las comisiones se están distorsionando. En los últimos años se ha pervertido un poco su uso y más que esclarecer hechos, muchas veces pues se trata de ajustar cuentas políticas o incluso crear un cierto espectáculo. Y parece que el mero hecho de llamar a alguien y hacerlo comparecer pues se le impone aquello que en el caso judicial se llamaba la pena de telediario, que el mero hecho de llegar y tener las imágenes de que alguien está entrando en un juzgado, pues que ya es arrojar una sombra de sospecha sobre él, ¿no? Pues en este caso algo parecido. José, en el Congreso y el Senado, tú estás acostumbrado, que estás siempre por allí, vemos intercambios dialécticos muy duros y a veces se dicen muchas cosas que no son verdad. ¿En una comisión de investigación se puede faltar a la verdad? No. Mentir es también un delito. Es decir, si alguien es cazado en una mentira flagrante en una comisión de investigación, lo normativo sería comunicarlo a la Fiscalía y que actuase contra él, salvo el caso de que sea una persona incursa en un procedimiento judicial, porque ahí pues tendría los mismos derechos que tú tienes ante un juzgado. Si tú estás acusado judicialmente, no estás obligado a decir la verdad. En ese caso ocurriría lo mismo cuando tú compareces en una comisión de investigación. Pues por poner un caso, por ejemplo, compareció por videoconferencia desde la cárcel Luis Bárcenas. Luis Bárcenas estaba acusado, no estaba obligado a decir la verdad ante los tribunales y tampoco ante una comisión de investigación. Pero cualquier otra persona que es llamada como testigo, si miente, está cometiendo un delito. Antes decías que se estaban convirtiendo en un terreno pantanoso en la política también estas comisiones. ¿Qué dicen los propios políticos de ellas? Pues yo he hablado con políticos que han intervenido en comisiones de investigación a lo largo de los años y normalmente ellos defienden que la utilidad de sus trabajos, porque es verdad que siempre sirven para esclarecer determinados hechos. Luego creo que de cara a la opinión pública y a los medios de comunicación también son útiles porque muchas veces obligan a dar explicaciones a otras personas que se han resistido, que no se han sometido a ruedas de prensa o que no se han dejado preguntar determinadas cosas. En privado algunos y en público en otros, por ejemplo, muy singularmente los del PNV, su portavoz, Aitor Esteban, o su diputado Mikel Legarda, que es uno de los que tiene más experiencia ahora en comisiones de investigación, reconocen que se está degenerando el uso de las comisiones de investigación. Mikel Legarda me decía, por ejemplo, que dice el 70% es espectáculo y el 30% es esclarecimiento de hechos.
Y en ese esclarecimiento de hechos, ¿hay consecuencias legales o políticas? Legales puede haberlas en el sentido de que la comisión puede decidir enviar al juzgado, a la fiscalía, en este caso, los resultados de su investigación. Esto ocurrió ya desde el principio. Por ejemplo, el gobierno de UCD mandó a la fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación de la colza, ¿no? Y esto sirvió para aclarar hechos que los juzgados estaban investigando. Per se no tienen consecuencias, pero si la comisión advierte de que algunos hechos tienen trascendencia penal, puede tomar esa decisión. Consecuencias políticas no directas, es decir, la comisión puede pedir la dimisión de alguien, pero ese alguien no está obligado automáticamente a dimitir. Ahora, políticamente, pues sí tiene su influencia, desde luego, tiene fuerza política, ¿no? O lo que deciden las comisiones, pues lo que decidió en su momento la comisión del 11M, ¿no? Y puedes señalar a personas y cuestionar sus actuaciones, ¿no? En ese sentido sí tienen consecuencias políticas. Directas, no. José, en España hay menos tradición de comisiones de investigación. Estoy pensando en otros países. No sé si hay diferencias. Sí hay diferencias porque hay países, pues singularmente los anglosajones y sobre todo Estados Unidos, que yo creo que lo tenemos todos muy presentes, por muchas cosas, entre otras por las películas, ¿no? Donde las comisiones tienen un carácter cuasi judicial. Pues esto que comentaba antes, que pueden hacer registros, que incluso tienen policías a su disposición, pueden incluso ordenar detenciones y llevar a personas para que comparezcan ante las comisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay el famoso proceso de impeachment, en Estados Unidos y en países de Latinoamérica, que es como una especie de comisión de investigación a un presidente y que puede derivar en su destitución. O sea, tiene como una especie de fuerza judicial. En España, así como tiene una fuerza normativa porque figura en la Constitución, pero es un poco ambigua, no concreta más. Entonces yo creo que esto sí ha lastrado un poco el desarrollo de las comisiones de investigación en España y quizá no tengan las repercusiones tremendas que por ejemplo, tienen las comisiones de investigación en Estados Unidos, ¿no? Estaba mirando que el Parlamento británico tiene una web donde los ciudadanos pueden incluso enviar sus comentarios, sus pruebas a una comisión de investigación que les interese. Tener más de esto, más participación ciudadana, más comisiones de investigación, ¿influye en la calidad democrática de un país? Yo creo que sí. O sea, yo creo que a pesar de que últimamente las comisiones han empezado a ser bastante impopulares y no hay más que ver las tertulias políticas y demás, y se ha extendido mucho esta sensación de no sirven para nada, también esto forma parte de la desafección y del descrédito de la política que está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Pero yo creo que sí, que bien utilizadas son un instrumento muy útil, que contribuyen a la transparencia de las actuaciones políticas y a esto que los anglosajones llaman la accountability, ¿no? La rendición de cuentas. En ese sentido, yo creo que son un instrumento muy importante de la actividad parlamentaria y de la vida democrática. Oye, me has contado cómo se activan, pero ¿cómo terminan? ¿Se fijan unos objetivos al principio y cuando se llega ahí se paraliza todo? ¿O cómo se hace? Se pacta un plazo que puede ser prorrogado. Yo, por ejemplo, estos días, hablando con el portavoz de la plataforma de afectados por el accidente del tren Alvia en Santiago, que hubo una comisión de investigación sobre eso, pues él me decía una cosa que también te dicen algunos políticos, que quizá debería haber algún cambio reglamentario para evitar que todo dependiese tanto de la fuerza de la mayoría. Y es verdad que la mayoría puede condicionar completamente de principio a fin todo de la comisión, la lista de comparecientes, la agenda, el plazo. Tú me preguntas, es decir, depende en exceso de ellos. Entonces el plazo, en principio se fija un plazo
pero en función de lo que decida la mayoría se puede prorrogar siempre y cuando pues, se constate que quedan todavía asuntos por esclarecer o cuestiones por indagar, ¿no? Gracias, José. Gracias a ti, Ana. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.